de la Universidad de Marinera, puesto que el mar está muy presente en él. El profesor Jesús Ángel Sánchez de la Universidad de Santiago, que tenemos especialistas, pienso en Cristina Patiño, en Ricardo Axeitos, en una acogida por parte de los investigadores impresionante. En la Fundación Madrid, y aquí también está presente. Lógicamente, mi primer derecho apropiado, ustedes la responsabilidad a uno de sus colaboradores. Es que han sido las circunstancias las que han hecho que yo, presidente, sus aportaciones personales, trabajos de gran envergadura, como por aquellas. Permítanme o agradecimiento a organizadores y asociativo de esta ciudad y de esta comunidad, lo cual hay por nuestros principios. Desde este ayuntamiento hemos querido mandar una academia, el recuerdo de las escritoras se animase en la Casa Museo, Emilia Pardo. Por delante 4 jornadas en las que se tratará su escritura. No me voy a alargar más y creo que si el... Neste senso, me gustaría anunciar que a Xunta de Galicia estamos traballando nunha mostra sobre a figura de Doña Emilia para expoñer nos xardíns exteriores do Pazo, das Torres, e que posteriormente irá a outras vilas e a outras cidades de Galicia. Esta exposición permitirá destacar o legado de Doña Emilia ao tempo que se pon en valor este inmoble como que nunca tivo que deixar de ser un lugar de democracia, de cultura, de defensa da muller, da igualdade e tamén do legado da súa creadora. Trátase dunha acción que agardamos sirva para seguir dando pasos de cara a converter este espazo nun faro da igualdade, recuperando o espírito co que no seu día foi concebido.